Cuentan en el Vaticano que todo lo que no es sagrado es secreto. ¿Qué puntos tiene que aceptar el Papa cuando es nombrado? ¿Hubo un Papa que jamás existió? ¿Qué son los libros prohibidos por el Vaticano? ¿Sabías que un Papa fue desenterrado para ser juzgado? ¿Qué se esconde en el archivo secreto del Vaticano? ¿En qué consistió el caso Batilix? Curiosidades, misterios, secretos y respuestas. ¿Qué sucede cuando muere un papa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El cadáver es identificado por el cardenal Camarlengo. Es un alto funcionario de la Santa Sede responsable de administrar los bienes y asuntos temporales de la Iglesia durante el periodo de sede vacante, es decir, cuando no hay papa, y será el encargado de organizar el cónclave. A continuación se le quitará el anillo del pescador del papa fallecido y será roto por un yunque con un martillo. Después, los cardenales harán procesión y acompañarán el cadáver del Papa hasta la Capilla Sixtina. Allí se le vestirá con un hábito de seda blanca. Después se trasladará el cadáver a la Basílica de San Pedro, donde estará 3 días en una capilla ardiente para que los fieles puedan presentar sus respetos. Pasados los 3 días se colocará el Papa en un triple ataúd de madera y se colocará bajo sus pies un cilindro metálico con un texto que suele ser una bendición. Se colocará al mismo tiempo 3 bolsas de terciopelo rojo con monedas de oro, plata y cobre, una moneda por cada año de pontificado. Finalmente el Papa será bajado a la cripta de San Pedro y allí será enterrado. Pero ¿cómo se elige al nuevo Papa? ¿Cómo se celebra el cónclave? Sin duda, una de las escenas más pintorescas que tenemos todos en la cabeza es la de esa Capilla Sixtina llena de cardenales dispuestos a elegir al nuevo pontífice. 11 días después de la muerte del Papa se reúne el cónclave en la Capilla Sixtina. Se votará 2 veces al día hasta que haya mayoría de 2/3 más 1. Todo lo que ocurre allí es secreto. Del resultado nos enteraremos con esa fumata blanca. Por eso el cónclave viene de cum clave, que significa bajo llave. Finalmente, cuando el Papa ha sido nombrado, tiene que cumplir una serie de obligaciones. En primer lugar, elegir un nuevo nombre. Después debe de perder toda conexión total con su país de origen y cambiar de pasaporte. Pasaría a tener un pasaporte del Estado Vaticano. Se debe de supervisar diariamente su labor. Se le asignará un confesor privado y va a tener poder absoluto de la Iglesia y además también podrá cambiar o crear cualquier ley de la Iglesia. Y por supuesto, no puede ser juzgado ni por hombre ni por tribunal. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, es una superficie de 0,44 kilómetros cuadrados. Probablemente no existe en la Tierra un municipio más pequeño, pero con más dominio mundial que cualquier otro estado. Cuando el Papa dice cualquier cosa, es un mensaje que llega directamente a más de 1.300 millones de personas. Pero vayamos al origen del primer Vaticano. Este no se encontraba en Roma, sino en Cafarnaúm, el lugar donde se encontraba la casa de Pedro. Cafarnaúm es un nombre de origen arameo hebreo que significa pueblo de Nahum o aldea de consuelo. La casa de Simón Pedro en Cafarnaúm es uno de los sitios arqueológicos más importantes del cristianismo, ya que según la tradición y los estudios históricos fue el lugar del apóstol Pedro y un lugar donde Jesús visitó y predicó. Con el tiempo esta casa se ha convertido en un lugar de culto cristiano primitivo y hoy está protegida por una estructura moderna.
Ubicada cerca de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús enseñó, las excavaciones revelaron que en el siglo I era una sencilla vivienda de familia humilde. Ya en el siglo V se construyó sobre ella una iglesia octogonal bizantina para venerar el lugar, cada lado por cada una de las bienaventuranzas. Pero para entender los misterios del Vaticano hay que distinguir entre el Estado del Vaticano y la Santa Sede, porque son cosas totalmente distintas. La Santa Sede dedica todo su esfuerzo a todo lo que tiene que ver con la religión, y el Vaticano, por otra parte, se dedica a asuntos logísticos del Estado del Vaticano. El Estado Vaticano no tiene embajadores, sin embargo la Santa Sede tiene los llamados nuncios apostólicos, que son los ojos, los oídos y el corazón del Papa en el extranjero. Pero ¿por qué hay un obelisco justo en el centro de la plaza de San Pedro? El Papa Sixto V fue coronado en 1585 y diseñó un programa de obras públicas cuya obsesión era controlar y dominar todo lo egipcio. De esta forma ordenó limpiar e izar algunos de los 42 obeliscos que se encontraban en Roma desde tiempos del emperador Augusto. Fue este Papa, Sixto V, el que mandó restaurar y colocar justo en el centro de la plaza de San Pedro una de estas agujas de piedra de 27 metros de altura, que fue robada por parte de los romanos de la ciudad sagrada egipcia de Heliópolis durante el reinado de Calígula, para demostrar la dominación del cristianismo sobre la antigua religión egipcia. El Papa hizo que se colocara este obelisco en mitad de la plaza y plantó una cruz justo sobre él. Lo exorcizó y borró de sus 4 caras las impudias y jeroglíficos que mostraba. Mientras el obispo lo humedecía con agua bendita, él empezó a implorar la palabra del exorcismo. Te exorcizo, criatura de piedra, en nombre de Dios omnipotente, para que te conviertas en piedra exorcizada, y te conviertas y sostengas la Santa Cruz, y quedes limpia de toda inmundicia y paganismo, y de todo asalto de suciedad espiritual. Y sin querer, replicó lo mismo que hacían los antiguos egipcios, y es que este antiguo obelisco se encontraba coronado por una cruz rodeada por un halo cuando se encontraba en la ciudad de Heliópolis, justo lo mismo que observamos hoy cuando vemos la escalinata Bernini rodeando al obelisco. Sin querer, el Papa había cerrado de nuevo el círculo, el jeroglífico había sido completado. Pero posiblemente uno de los momentos más vergonzosos de la historia del Vaticano tuvo lugar con Galileo Galilei, y es que en 1633 Galileo fue condenado por la Inquisición por sus descubrimientos. Fue obligado a renegar de ellos y tuvieron que pasar más de 3 siglos y 21 pontificados para que finalmente fuera Juan Pablo II en el siglo XX conociese el error y pidiera disculpas. Una vez más, la creencia dominante de la época hicieron que el avance científico fuera cercenado por el dogma. Pero si quieres saber más sobre curiosidades de algunos de los pontífices que ha habido a lo largo de la historia, sus misterios, sus escándalos, no dejes de ver la segunda parte. Y sin nada más, os deseo a todos los seguidores mucha luz y mucha suerte.